Hola, hola, saludos y bendiciones, apreciados hermanos. Sean bienvenidos una vez más a la reflexión del Evangelio de hoy. Pidamos a Dios que nos asista con la gracia de su Santo Espíritu para que, comprendiendo su palabra, la podamos poner por práctica en medio de nuestras comunidades. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras de este Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Saludos y bendiciones, mis apreciados hermanos, quienes están meditando el Evangelio de hoy conmigo. Les saludo con mucho cariño. Soy el Padre José de la Cruz Romero, sacerdote de la Diócesis de Barinas, Venezuela. Qué alegría poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor, ese Evangelio que es la buena noticia que llega a nuestra vida para transformarla, para decirnos que contamos con un Dios vivo y misericordioso. Por eso le pedimos que envíe su Santo Espíritu sobre nosotros para que nos ayude a comprender su palabra, para que escuchemos en actitud de silencio y recogimiento el Santo Evangelio que nos ayuda a conocer a Cristo y a comunicarlo a todo el mundo. Que esta palabra que hoy meditamos nos transforme, que la podamos hacer vida y luego produzcamos frutos abundantes en virtud y en buenas acciones. Qué maravilloso poder escuchar hoy a Jesús, advertir a los apóstoles, a los discípulos, decirle que no somos del mundo. Jesús durante todos estos días nos ha venido hablando de ese sentido de unidad que debemos tener nosotros con Cristo. Cristo, que es el gran árbol de la vida, y nosotros que somos ramas de ese gran árbol. Solamente así podemos permanecer en el amor, que es como la savia que recorre todas las ramas y ayuda a que este árbol o a que esas ramas produzcan frutos maravillosos en medio del mundo. Hoy el Evangelio de San Juan, específicamente en el capítulo 15, versículos del 18 al 21, nos pone frente a una realidad muy evidente. Hoy, cuando vivimos en un mundo secularizado y cambiante que nos busca vender un producto muy distinto al plan del Señor, pues tenemos que tomar en cuenta la palabra del Señor que hoy nos regala en este Evangelio de San Juan. Nosotros somos seguidores de Cristo y como seguidores de Cristo podemos correr la misma suerte del Señor. Es decir, en el mundo encontramos muchas cosas que nos alejan de Él, que nos llevan al pecado, que si no discernimos bien pueden llevarnos a la perdición. Y Jesús nos dice que no somos del mundo y que una principal característica de un seguidor de Jesús es luchar
contra ese mal que muchas veces está inmerso en el mundo, luchar contra ese pecado que muchas veces quiere que nosotros rompamos nuestra unión con ese Dios misericordioso que es nuestro Padre. Porque ¿qué pasa cuando no luchamos contra el pecado y dejamos que el pecado nos lleve? Pues ciertamente, queridos hermanos, que el pecado tiene como principal objetivo romper nuestra filiación con Dios, porque Dios es nuestro Padre. Por medio del bautismo somos hijos de Dios y somos parte de la Iglesia Católica y comenzamos un camino de seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo siempre va a buscar eso, el pecado siempre va a buscar eso, el demonio va a buscar que nosotros nos alejemos de Dios. Creo que ese es el principal objetivo del mundo. Y para nosotros es muy importante que tengamos en cuenta esto. Si a Jesús lo persiguieron, si Jesús fue tentado, si Jesús murió en la cruz siendo el mismo Dios, ¿qué quedará de los que seguimos al Señor? De esa manera, queridos hermanos, debemos prepararnos para cuando lleguen las pruebas y lleguen los momentos de lucha, pues darle sentido desde la fe. Si no, pues vamos a ver todas las cosas como algo, como una desgracia. Pero si llevamos nuestra cruz, nuestros sufrimientos de cada día, las persecuciones y las críticas por seguir a Jesús, desde ese sentido de fe vamos a encontrarle sentido a todo, desde lo más mínimo hasta lo más grande que nos suceda en nuestra vida. Pues bien, queridos hermanos, Jesús resucitado debe ser para nosotros como esa brújula que va guiando nuestros pasos y va también guiando la barca de nuestra vida por alta mar. Jesús es la luz que ilumina las tinieblas de este mundo, y es que con su pasión, con su muerte y con su resurrección nos ha demostrado su amor extremo. Y ese amor es una invitación para que también nosotros permanezcamos en Él y podamos salvarnos, ayudando a su vez a otras personas a salvarse. Y es que Cristo fortalece nuestra vida, lo que tenemos y somos, desde esa escucha de la palabra, desde esa oración sincera y confiada que nace de las circunstancias de la vida. De manera que nosotros, como cristianos, como fieles seguidores del Señor, tenemos que tener un oído atento a la voz de Dios, pero también un oído a nuestros hermanos que están alrededor. Tener nuestra mirada puesta en Jesús, nuestra mirada puesta en el cielo, pero los pies bien aterrizados sobre la tierra, para que no vayamos a los extremos. Siempre hemos escuchado que dicen ni muy ni tan o ni muy lejos que no alumbre el santo, pero tampoco muy cerca que lo vaya a quemar. Y esto debemos hacerlo en el mundo, queridos hermanos, vivir una vida equilibrada, pero más que equilibrada, buscar en Jesucristo la plenitud de todas las cosas, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hacemos. Todo tiene un sentido y todo tiene un efecto también en nuestro entorno. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto nos ha de hacer pensar cuando nuestra sociedad cambiante y secularizada pide ciertos cambios o a veces licencias a los cristianos y a la iglesia, pues simplemente nos están pidiendo que nos alejemos de Dios, como por ejemplo el caso de la aprobación del aborto, la unión de parejas homosexuales, en fin, de tantas cosas que no se conforman con el plan divino. Entonces, nosotros como cristianos tenemos un gran reto frente a tantas cosas que el mundo hoy manifiesta y que cada día pues trata de implementar en medio de nuestra iglesia incluso, pues tiene como finalidad alejarnos de Dios. Cuando un organismo institucional, cuando hay algunos grupos que piden a gritos, por ejemplo, la eutanasia, o el aborto, la aprobación, todo esto, pues ciertamente, queridos hermanos, nos están a su vez alejando de Dios. Hoy, como cristianos, debemos permanecer fieles a Cristo y a su mensaje. Ya lo decía un santo padre de la iglesia, San Irineo: Dios no tiene necesidad de nada, pero el hombre tiene necesidad de estar en comunión con Dios. Y la gloria del hombre está en perseverar y mantenerse en el servicio de Dios. Llueva, truene o relampaguee, queridos hermanos,
lo más importante y lo más necesario es estar en la presencia de Dios, cumplir los mandamientos, cumplir su palabra, hacer su santa voluntad. En eso consiste también pues la gloria de ese Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Pero también es cierto, queridos hermanos, que esta fidelidad puede traer muchas veces la persecución, desencadena críticas, persecuciones, cuando realmente nos atrevemos a perseverar en el cumplimiento de nuestros deberes como cristianos, en el seguimiento a Jesús como discípulos. Y Jesús nos lo advierte. Qué hermoso que Jesús también pues, nos hable claro en su palabra, hablándolo de esa manera, ¿no? Que Jesús le habló claro a los apóstoles, no le decía las cosas con rodeo, sino que era realista. Si a mí me han perseguido, también los van a perseguir a ustedes. Y esto pues dejaría pensativo a los discípulos, a los apóstoles. Pero Jesús quiere que seamos discípulos sinceros, que no pensemos que seguir a Cristo es solamente rezar, echar una mirada hacia el cielo y permanecer ahí extasiados, sino que estamos llamados a trabajar por el reino de Dios en medio del mundo, a dar testimonio de Cristo, ahí donde muchas veces nos cuesta. ¿Cuántas veces a veces nos da pena hacernos la cruz cuando pasamos frente a una iglesia porque, ay, ¿qué van a decir? O cuántas veces nos da pena decir que seguimos a Cristo. ¿Cuántas veces podemos pasar desapercibido y no dar testimonio o decir algo sobre Dios para evangelizar? Muchas veces tal vez nos ha pasado, pero estamos conscientes, queridos hermanos, de que en este caminar no vamos solos. Jesús nos ha dejado su Santo Espíritu para que seamos fortalecidos con los dones y carismas y con la sabiduría necesaria, con todo lo que el Señor pone a nuestra disposición, los medios oportunos para que hagamos las cosas según su santa voluntad. No debemos de tener miedo a la persecución. Más bien, queridos hermanos, debemos temer, no buscar con suficiente deseo cumplir la voluntad del Señor. Seamos valientes y proclamemos sin miedo a Cristo resucitado, que es luz y alegría de los cristianos. Que el Santo Espíritu de Dios nos transforme para ser capaces de comunicar todo esto al mundo. Que la Santísima Virgen María, que es Madre de Esperanza, Madre de Amor y Misericordia, ilumine también nuestro caminar con su testimonio y nos lleve de su mano hacia su Hijo, Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludos, bendiciones, un fuerte abrazo. Y recuerden compartir el enlace de esta reflexión del Evangelio de hoy con su contacto. Suscríbanse al canal de YouTube, Padre Romero Oficial. Dale me gusta. Y bueno, gracias por estar aquí en esta comunidad, que es como una parroquia digital. Ya somos una comunidad de 11.600 suscriptores y todo esto pues es para seguir dando gloria a nuestro Señor Jesucristo. Abrazos y bendiciones para todos, los quiero mucho. Su amigo, Padre José de la Cruz Romero, sacerdote de la diócesis de Barinas, Venezuela.